Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy el licenciado Israel Vince, su docente de Lengua y Literatura. Les comparto el siguiente video con explicación del tema de esta semana. Y revisando sus trabajos académicos me he dado cuenta que muchos estudiantes tienen problemas al momento de identificar un verbo, lo confunden con un sustantivo o a veces con adjetivos. Es por ello que aquí vamos a reforzar esos conocimientos que sin duda alguna les ayudarán para que puedan superar estos problemas al momento de identificar un verbo, un sustantivo o un adjetivo. Antes que nada, el objetivo de esta clase es establecer diferencias entre conceptos que están involucrados en el proceso semántico de la oración, es decir, que todo eso está relacionado con la oración. ¿Ya? Veamos ahora sí, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Un sustantivo puede ser propio o puede ser común. Es así que existen dos clases de sustantivos, los propios y los comunes. Los sustantivos propios son aquellos que sirven para individualizar o referirse a un personaje, animal, periodo o lugar en concreto, y siempre se escriben con mayúsculas. ¿Ya? Los sustantivos propios, todo sustantivo propio se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Pablo es el nombre de una persona y por ende es un sustantivo propio y se escribe con mayúscula. Aquí les he puesto una oración, ¿ya? Mi perro Body es travieso. En este caso Body es el nombre que recibe la mascota y por ende ese nombre va con mayúscula. ¿Ya? Colombia, Ecuador y Perú son países de América del Sur. ¿Ya? Recuerden que los nombres de los países, de ciudades, de lugares siempre se escribirán con mayúsculas. ¿Ya? Vamos a ver qué son los sustantivos comunes. Son los que empleamos para nombrar animales, cosas o seres. No poseen características propias y su letra inicial nunca se escribe con mayúscula, a excepción de cuando estos inician un párrafo. Ustedes saben de que cuando se inicia un párrafo siempre la primera palabra será o se escribirá con mayúscula. ¿Ya? Los sustantivos comunes son los que podemos tocar y observar. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Aquí establezco con esta imagen, les hago constar las diferencias entre sustantivos comunes y los sustantivos propios. ¿Ya? Recuerden que los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula. Por ejemplo, señor, el oso, la ciudad, el país, la parroquia, el colegio. Todos esos son sustantivos comunes y siempre se escriben con minúscula. ¿Ya? Mientras que los sustantivos propios siempre irán con mayúscula. En este caso, Ricardo Ramírez, que sería el nombre de esta persona. El oso, Lorenzo, que Lorenzo es el nombre que recibe el animalito, en este caso el oso. Y en este caso tenemos Dallas, Texas, Nueva Jersey, que sería el nombre de ciudades. Y todos estos son sustantivos propios que se escriben con mayúsculas. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? El Señor es muy amable y atento. En este caso esta oración está conformada por un sustantivo común. ¿Ya? Y los sustantivos comunes se escriben con minúscula. ¿Ya? El señor José es muy amable y atento. José es un sustantivo propio, es el nombre de una persona y todo nombre de persona se escribe con mayúscula. ¿Ya? La tortuga es el animal favorito de muchos niños. Tortuga es un sustantivo común y por ende se escribe con minúscula. La tortuga Gregory es la más grande de las Islas Galápagos. En este caso tenemos sustantivos propios. Gregory, que es el nombre de la tortuga,
y Galápagos, que es el nombre de las islas. Por ende, todo sustantivo propio se escribe con mayúsculas, ¿ya? Tendrán muy en cuenta estos jóvenes para que no cometan errores a futuro. Vamos a ver qué es el adjetivo. Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo, ¿ya? Es así que lo describen, dicen cómo es, expresan su tamaño, su color y expresan mucho más. Los adjetivos entregan información de cómo es el sustantivo, ¿ya? En este caso, los adjetivos van a indicar cualidades y características de personas, animales o cosas. Por ejemplo, podemos ver este tigre. El tigre es carnívoro y salvaje. ¿Qué más podemos decir de este tigre? Que el tigre es un animal muy grande. Grande sería un adjetivo porque está calificando a este sustantivo. La cuna es antigua y útil. La cuna es de color amarilla. Todos estos son adjetivos que van a identificar o van a brindar información del sustantivo, ¿ya? Los adjetivos pueden indicar tamaño, forma, color, temperatura o sabor, ¿ya? Aquí tenemos muchos ejemplos de adjetivos que califican a un sustantivo. Mesa redonda, mesa cuadrada, coche rojo, coche amarillo, coche azul, sopa caliente, sopa fría, sopa fea, ¿ya? Entonces, todos estos son adjetivos. En el caso de las personas podemos evidenciar que hay niñas altas, delgadas, niños altos, delgados, gruesos, grandes, pequeños, ¿ya? Todas esas son cualidades y por ende toda cualidad son adjetivos que van a estar siempre relacionados a un sustantivo. Vamos ahora con los verbos, ¿ya? Recuerden que el verbo es la parte de la oración más importante, ¿ya? Vamos a ver qué es un verbo. El verbo es la palabra que indica una acción, que puede ser en presente, algo que está pasando ahora, en pasado, algo que pasó ayer, o en futuro, algo que ocurrirá o pasará, ¿ya? Es decir, que el verbo se puede conjugar, ¿ya? Recuerden de que todos los verbos se pueden conjugar en pasado, presente, futuro, participio, ¿ya? Luego eso ya veremos más detallado. Los verbos son palabras que expresan una acción o un estado en un tiempo determinado, como podemos ver saltar, comer, reír. Los verbos en su forma natural van a terminar en ar, en en ir, ¿ya? Pero cuando el verbo ya se conjuga, cambia totalmente. Por ejemplo, en pasado, vemos, Juan y yo estuvimos en el cine, ¿ya? Estuvimos es la conjugación del verbo estar. En presente, una acción que sucede ahora en este momento. María canta una canción. Canta se deriva del verbo cantar, ya es la conjugación del verbo cantar, conjugación en presente. En futuro, algo que sucederá después. El domingo iremos al campo. Iremos se deriva del verbo ir, ya. Entonces esto es importante, jóvenes, que ustedes identifiquen el verbo en una oración. Los verbos conjugados más usados o más utilizados en oraciones y en párrafos son el verbo es y el verbo son. Estos son dos verbos que se derivan del verbo ser, ¿ya? Yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Estas dos palabras son verbos, ¿ya? Pero ya conjugados, que se derivan del verbo ser. Son los verbos más usados en una oración. Y eso es todo, mis estimados jóvenes, en cuanto a los sustantivos, adjetivos y verbos. Ahora vamos a revisar las actividades que ustedes realizarán. Actividades muy sencillas. Escribe 3 oraciones usando sustantivos propios y 3 usando sustantivos comunes. En total deben de haber 6 oraciones, 3 con sustantivo propio y 3 con sustantivos comunes. Ya deben de hacer este mismo esquema para
que el trabajo esté bien ordenado. Asimismo van en la siguiente pregunta, dice, en las siguientes oraciones subraya los adjetivos que encuentres. Deben de leer la oración y subrayar los adjetivos. Hay oraciones que tienen un solo adjetivo y hay oraciones que tienen dos adjetivos. Deben de identificarlos a todos. La siguiente pregunta, ¿cuál es el verbo de las siguientes palabras? Es decir, ¿cuál es la forma original del verbo? Aquí les puse un ejemplo. Escribió, su forma original es escribir. Jugando, aquí deben de escribir el verbo al que pertenece. Eres, al verbo al que pertenece. Y así sucesivamente las palabras. Aquí deben de escribir el verbo original. Estos son verbos conjugados. Acá les pido que escriban el verbo original. Y la última pregunta, en las siguientes oraciones subraya los verbos que encuentres. Asimismo, deben de leer atentamente las oraciones, concentrarse e identificar el verbo. Creo que con esta clase ya vamos a dejar muy claro cuáles son los verbos. Hay oraciones que tienen un solo verbo, hay oraciones que tienen dos verbos. Deberán de concentrarse bien y subrayar los verbos. Recuerden que estas son actividades que ya se califican, toda actividad se califica sobre 10, el trabajo tiene que estar muy bien presentado. Recuerden que estas actividades están escritas las palabras correctamente. Al momento de ustedes transcribir, no deben cometer ningún error ortográfico. Recuerden que yo disminuyo la calificación por cierta cantidad de errores ortográficos que encuentren. Asimismo, deben de respetar los márgenes de la hoja, escribir del margen hacia adentro y no hacer manchados en la hoja, ¿ya? No usar excesivo corrector y sobre todo presentar una hoja limpia. No se olviden de colocar sus nombres completos en cada actividad que hagan y poner actividad de lengua y literatura, sus nombres y si desean el nombre del docente. Pero sus nombres sí es importante que escriban en cada hoja para nosotros poder identificar su trabajo y poder nosotros registrarles una nota. Eso es todo, mis estimados jóvenes, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, no se olviden de escribirme a mi celular, que con gusto les atenderé. Cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan un buen resto del día.